Defensor público en lo penal de la etapa de juicios orales, Carlos Arce. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, doctor, queríamos conversar con usted con relación vamos primero con el caso de Alberto, quien fuera también, en este caso, a través del incidente que ha planteado, doctor, donde hay una acusación extemporánea, también usted logró su sobreseimiento. Sí, me habla del señor Lugo, creo, ¿verdad? Sí, Alberto Exactamente, Lugo, Alberto Alberto Lugo. Catalino Lugo. Sí, sí, efectivamente. A ver, según recuerdo, el señor Lugo fue imputado por tenencia de estupefacientes, ¿verdad? No recuerdo muy bien las fechas, pero creo que una vez que el Ministerio Público presentó la imputación, luego de haber sido admitida por parte del juez de garantía, él le había dispuesto que la presentación del acto conclusivo sería el 28 de febrero, creo que del 2017, no recuerdo bien. 19 dice él. ¿Desde 2019? Sí. Bien. Entonces, el Ministerio Público presentó en su momento una acusación en esa fecha. Sin embargo, al día siguiente comunica también al juzgado que había habido un error en la presentación de la acusación y presenta una nueva acusación. En su momento yo objeté que la Fiscalía había presentado su acusación en forma extemporánea porque lo había hecho en base a la acusación presentada el 1 de marzo y no el 28 de febrero. El tribunal dijo que al rechazar el incidente, recuerdo que mencionó que había una acusación presentada el 28 y por lo tanto se había presentado en plazo. Al momento de presentar mi recurso de reposición, expuse que comparando las dos acusaciones, la presentada el 28 de febrero y la presentada el 1 de marzo, podíamos ver que eran distintas. Es decir, que el Ministerio Público aparentemente se equivocó en subir una acusación que no correspondía. A su vez, mencioné que tenía que tenerse en cuenta que la audiencia preliminar se hizo en base al estudio de la acusación presentada el 1 de marzo y no el 28 de febrero, y que a su vez las pruebas admitidas y ofrecidas por el Ministerio Público coincidían con las descritas en el auto, en la acusación del 1 de marzo, y a su vez la relación fáctica. Entonces les dije, si nosotros estamos convocados a este juicio, ¿cuál es la porción fáctica que vamos a debatir? ¿La que se establece en la acusación del 28 de febrero o la del 1 de marzo? Y el tribunal, al percatarse de que ambas acusaciones no eran las mismas, eran distintas, es decir, había una persona acusada diferente, había una porción fáctica diferente y habían elementos de prueba ofrecidos diferentes a los que se habían debatido en la audiencia preliminar, no tuvo otra opción que hacer lugar al incidente digamos, de presentación extemporánea de la acusación, y el juez, al no haberle dado el trámite establecido en el artículo 139, hubo un quebrantamiento formal del procedimiento y eso trajo consigo la nulidad del auto de apertura. Y afortunadamente el tribunal, al percatarse de esa situación, me hizo lugar a la reposición, al recurso de reposición, y dio por extinguida la acción penal por presentación extemporánea de la acusación y el sobreseimiento definitivo y la inmediata libertad del usuario del Ministerio de la Defensa Pública. ¿Cuánto tiempo estuvo preso, doctor, este señor? Y si eso fue del 2019 al 2021, 3 años por ahí, 2 años y medio, no sé, no recuerdo. Ya. Habría que fijarse bien en las fechas, no tengo en mente eso, pero si usted me dice que la acusación es del 2019, Sí. En agosto del de, 2018 fue el procedimiento, estábamos leyendo. entonces desde agosto del 2018 que él estuvo privado de su libertad hasta julio, más o menos creo que fue, del 2021.
3 años y piquito. Doctor, y en este caso, sí, podía darse el trámite del 358 de repente también en la preliminaria y salvaba la cuestión, ¿verdad? No, no el 358, sino el 139, porque no había una acusación. Ah, ya. Hay que entender que la propia Fiscalía presentó un escrito mencionando de que dejen sin efecto la acusación presentada el 28 de febrero porque se habían equivocado. Ah, Entonces, el trámite que pienso yo que se le hubiese dado era el del 139, o sea, falta de acusación. falta de acusación. Eh, o digamos prevención de la etapa probatoria, que el fiscal no presentó ninguna acusación. Pero eso no se dio porque el juez no controló, eso hay que tener en cuenta, el juez no controló que la acusación presentada el 28 Sí, no correspondía y se hizo en base a la acusación presentada el 1 de marzo, pero la fecha fijada era justamente el 28 de febrero. entiendo, doctor. Y si se, o sea, quiere decir que si había un control de parte del juzgado de garantía, eso iba a salvarse ahí. Y este Sí, señor, eso esto la defensa reclamó en la preliminar, doctor. no sé, porque yo tomé la causa ya para juicio oral, no recuerdo quién era el defensor, si era un defensor particular o un defensor público. Yo ya tomé para juicio oral esa causa. Entiendo, doctor, entiendo. Justamente me había percatado de esa situación de las dos acusaciones y básicamente el argumento central de mi incidente fue que en la audiencia preliminar se estudió la acusación presentada de forma extemporánea. A eso yo me refiero cuando digo que la fiscalía, el juzgado debió haberse cerciorado que estaba tomando como herramienta de análisis de estudio una acusación presentada fuera de plazo. Entiendo, doctor. Y ya que estamos, queríamos preguntarle también con respecto al anterior caso, justamente ayer estábamos comentando el caso de donde dos personas habían sido indagadas por un hecho punible, pero acusadas por otro hecho. Sí, ese fue este procedimiento, digamos, eh, se generó a través de una información por parte de, creo que era la Senat, y como motivo de esa situación hay un allanamiento o una intervención de policías de policías y de agentes de la Senat en donde comunican al Ministerio Público que un grupo de personas fue encontrado en una zona, en un sector X, no recuerdo, del mercado de abasto, y que se había encontrado en poder de una persona cierta cantidad de sustancia. Y da los nombres de 7 personas aproximadamente. Dentro de esas 7 personas estaban mis dos defendidos, el señor Fidel Mesa y la señora, no recuerdo el nombre, Ninfa abogado. Ninfa Abogado. Al día siguiente se toma la indagatoria solamente a ellos dos y a la otra persona, no recuerdo muy bien porque no se les procesa, ¿verdad? El hecho es que al momento de tomar la indagatoria, al señor Fidel Mesa se le informa que fue detenido y se le atribuye el haber estado en ese lugar a esa hora con un grupo de personas y que en poder de una tercera persona se habría encontrado 3 gramos o 4 gramos de cocaína y que nada más que eso. A su vez, minutos después, se le toma la indagatoria a la señora Ninfa Abogado y se le comunica que fue detenida y se le atribuye el haber estado en un lugar determinado, ahí en la zona del mercado de abasto, en compañía de otras personas y que en poder de todos se había encontrado 3 gramos de cocaína más una cajetilla con otro poco más de cocaína y en poder de ella una pipa. Entonces, hay dos situaciones o dos porciones fácticas diferentes en esas dos indagatorias. Posteriormente se les imputa a ellos y se los acusa, pero se los acusa por hechos totalmente distintos de los cuales les fueron expuestos en la indagatoria. O sea, en la indagatoria dijimos que a ellos se les
atribuyó o se les comunicó que fueron detenidos por haber estado en un lugar determinado cuando había varias personas y que en poder de una tercera persona se había encontrado sustancias. Sin embargo, fueron acusados no solamente de tenencia, sino que están comercializando sustancias, y no solamente comercializando, sino que estaban comercializando a menores de edad. Es decir, las tres porciones prácticas a las cuales hago referencia, la de la indagatoria de Mesa, la de la indagatoria de mismo abogado y de la porción fáctica de la acusación, son absolutamente distintas. Por lo tanto, esa situación creó un estado de indefensión a mi defendido, porque se le estaba acusando de hechos que nunca jamás les fueron indagados. Y eso afecta claramente el principio de defensa. Si nosotros no conocemos de antemano cuáles son los hechos, circunstancias fácticas que se te atribuyen en la acusación, eso afecta al derecho fundamental del derecho a ser oído, por cuanto no podemos defendernos de hechos que nunca se nos han atribuido ni tampoco se nos han dado a conocer. Y al no existir una indagatoria o un llamado a indagatoria posterior a la imputación, cuyo contenido fáctico es muy distinto a la indagatoria anterior, causa entonces un perjuicio al derecho a la defensa, y teniendo en cuenta el artículo 350, que no fueron indagados por los hechos que se les fueron acusados, por lo tanto el auto de apertura, que admite una acusación sin que exista una indagatoria previa, cae por nulidad absoluta. Y en este caso, doctor, vemos que justamente estábamos hoy compartiendo el auto de apertura de juicio y vemos que no hubo ningún incidente previo de parte de la entonces defensora pública. Vimos que era Ana Carolina Silveira. Sí, no, la verdad que no sabría, digamos, decir el juzgamiento, pero francamente, a veces nosotros, por cuestiones de estrategia, podemos, atendiendo a las calificaciones, ¿verdad? Esperar el momento siguiente para exponer, digamos, las objeciones a la acusación misma, ¿verdad? La verdad que no sabría explicar por qué no fueron expuestas en su momento, pero independientemente de eso, eso no interesa. Lo interesante es que las advertencias o la observancia a nulidades absolutas, la defensa tiene derecho a hacerlo en cualquier parte o en cualquier momento del procedimiento, sea en la audiencia preliminar o sea en la audiencia de juicio oral y público. Pero los dos estaban presos durante todo ese lapso, doctor. Sí, entiendo. Lo que pasa es que no sé, a lo mejor no fue relativo, qué sé yo, no sé. Pero la situación es que afortunadamente sí se pudo revertir eso. Y lamentablemente este juicio se iba a hacer el año pasado. Hubo una serie de situaciones que provocaron la dilatación del mismo, no se le trajo a ella, etcétera. Por eso yo había pedido en su momento el adelantamiento del juicio. Creo que el juicio estaba fijado para diciembre y pedí el adelantamiento, y el tribunal me hizo lugar adelantando, digamos, la fecha del juicio. Pero afortunadamente, conforme a lo que nosotros habíamos planeado, salimos bien del juicio. El tribunal entendió nuestra postura y consideró correcta la resolución del caso conforme a lo que nosotros habíamos planteado. Y eso es francamente lo importante que hay que tener en cuenta. Doctor, este caso también nos pareció bastante particular porque vimos en la resolución que usted había planteado también que cuando se admitió la imputación, solamente se admitió con respecto a Ninfa Abogado y no contra el señor Sí, Fidel Mesa. Y sí, entonces se también. hizo la acusación, se elevó a juicio sin que se admita la imputación. Sí, seguramente fue un error material, ¿verdad? De hecho, habrá sido un error no advertido, pero efectivamente la Corte Suprema de Justicia siempre ha establecido que el inicio del procedimiento se da no solamente con la presentación de la imputación, sino que con la notificación del acta de imputación. Y en este caso en particular, nunca se notificó
de la imputación al señor Cristian Fidel Mesa. Pero De se hecho, admitió o no? se admitió la imputación solo y exclusivamente en base a la señora Ninfa, no al señor Fidel Mesa. Eso fue lo que me di cuenta después, ¿verdad? Y hay que entender lo siguiente, siempre digo, la fiscalía imputó antes de imputar, o sea, indagó antes de imputar, y en base a eso nosotros consideramos de que cuando se declaró, cuando el señor Fidel Mesa prestó declaración indagatoria, no estaba imputado, la imputación vino posterior, pero solo se comunicó y se hizo o se admitió la imputación con respecto a la señora Bogado, y nunca se le notificó al señor Mesa sobre la imputación que pesaba sobre él. Pero el tribunal consideró que eso podía ser salvable. Sin embargo, la violación al debido proceso y al derecho a ser oído, conforme al segundo incidente, sí fue lo que acogió favorablemente. La verdad que realmente pareciera que es insalvable también, doctor, ¿eh? Tal vez, Por pero preclusión, digo. no sé si por preclusión, pero tal vez, no sé si, yo creo que tenía más peso el segundo incidente. Eso Lo que sí, pasa es eso que sí. hice por orden de Prioridades. apariciones, ¿verdad? Ujú. Porque Eh, nos dijeron Sí. los jueces justamente que como este eran violar derechos constitucionales directamente, entonces con eso ya caía toda la acusación y para qué vamos a estudiar ya el segundo incidente, nos claro, comentan. el primer incidente es una cuestión procesal, ¿verdad? Y el segundo sí ya afectaba a garantías constitucionales al debido proceso. Por supuesto tiene mucho más peso eso, y tal vez lo otro, el primero podría haber sido salvable en algún momento del procedimiento. Sin embargo, el segundo incidente que afectaba directamente a garantías constitucionales, al debido proceso y al derecho a ser oído, a esta altura del procedimiento, a por imperio del artículo 12 hay una imposibilidad de retrotraer el procedimiento a etapas anteriores. Eso está claro, la Corte ya lo ha establecido en reiterados fallos, que ante las nulidades absolutas y ante la imposibilidad de sanear esta nulidad y de retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, con serio perjuicio al justiciable, eso es inadmisible. Por lo tanto, en base a eso, dan por finiquitado, digamos, el procedimiento, extinción de la acción penal, y la consecuencia necesaria y lógica es el sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata en el caso de estar privado de su libertad. Doctor, una consulta. En este caso, el del señor Lugo, por ejemplo, ese fue hace un tiempo. ¿Hubo apelación fiscal ahí o no? Tengo entendido que no. Ah, ya está De firme hecho, entonces. Quedó firme. francamente yo no he tenido conocimiento que me hayan corrido traslados del recurso de apelación. Mm. No sabría decir. Yo no recibí ninguna comunicación, ningún traslado para contestar el recurso de apelación, pero tengo entendido que quedó firme. Ah, ya. Y en ese caso, ¿habría posibilidad de repente de pedir un Un resarcimiento resarcimiento. económico? Es posible que el señor Lugo tenga, y de hecho tiene seguramente la acción para reparación, ¿verdad? Las cosas fueron ordenadas en el orden causado, por lo tanto no podemos incurrir en costas. Pero sí, yo creo que el señor Lugo, como sujeto que de hecho tiene la posibilidad de ejercer justamente su derecho de resarcimiento al Estado paraguayo. Ya, ya. Lo mismo pasaría con estos dos ¿cómo se llama el señor En abogado? efecto, La señora abogado. también Y- También, porque hay que entender que la causa de la nulidad corresponde a los órganos de persecución penal. Si bien el tribunal no se expidió sobre la imposición de costas, el derecho de resarcimiento por los daños causados le corresponden a cada uno de ellos. Ya es una cuestión donde un derecho subjetivo de ejercerlo, no la reparación del daño causado, y cuantificar eso ante una demanda justamente al Estado, ¿verdad?
Y bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. La verdad que No, le tomamos bastante. no, les agradezco muchísimo la difusión. Esto es muy importante, tener en cuenta que estas situaciones que a veces las vemos a diario en nuestro oficio del ejercicio del derecho, le hacen muy bien a la justicia, porque los jueces, al momento de dictar resoluciones, al darse cuenta de que existen violaciones a garantías constitucionales, hacen lo que tienen que hacer, establecen los mecanismos de control que la propia Constitución establece a los jueces como garantes del debido proceso, porque nunca hay que olvidarse que los jueces son garantes del debido proceso, son ellos nuestra garantía que el debido proceso en cada una de las personas que acudimos a tribunales tendrán en sus manos justamente precautelar el debido proceso. De hecho, la propia Constitución establece que el Poder Judicial, a través de los jueces, son los que custodian y hacen cumplir la Constitución. Y resoluciones como esta son el fiel reflejo de lo que establece la Constitución y que le otorga al Poder Judicial, a través de los jueces, la custodia y hacer cumplir la Constitución Nacional. Justamente, doctor, pareciera que ahora de repente salen más casos así de parte de los jueces, pues los tribunales de sentencia parece que están cambiando y están viendo estos errores más a menudo. Y Y, eso es bueno, eso es muy bueno para el sistema. Entonces, lo importante, es importante, siempre digo que es importante que se dé difusión a esto, porque los jueces, siempre digo, al ser custodios de la Constitución y al dictar sentencias o resoluciones como esta, justamente están ejerciendo el imperio que la propia ley les faculta con respecto a precautelar los derechos constitucionales. pero la queja de la ciudadanía también está en que los jueces de garantía no están haciendo esto porque en la etapa intermedia tendrían que ejercer ese control, dicen. En las redes sociales por lo menos vimos mucho de eso. Sí, yo siempre digo que los jueces de control deberían cumplir justamente el rol que el propio código, la propia ley le establece. Control, porque ellos tienen un doble título, son control y de garantía. Es decir, la función es garantizar el debido proceso y controlar los actos del procedimiento. Es decir, controlar que el Ministerio Público presente su acusación en plazo, controlar que la acusación cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 347, controlar que las medidas cautelares se cumplan, etcétera, etcétera. Esas son las funciones que deben cumplir. La ley lo establece, no lo digo yo, de la propia ley, ¿verdad? Ya. Doctor, muchísimas gracias por este contacto muy amable. No, cuando quieran, muy amables a ustedes y saludos y un afectuoso saludo a todos los oyentes. Muy amables. Muy amable, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. El defensor público Carlos Arce